Hola comunidad. Bienvenidos a este espacio, donde viajamos juntos por la historia y los misterios del pasado. Hoy nos embarcamos en un recorrido épico por las 7 maravillas del mundo antiguo, aquellas construcciones que deslumbraron a las civilizaciones y que aún hoy nos inspiran con su grandeza. Desde las majestuosas pirámides de Egipto hasta los jardines colgantes de Babilonia, cada maravilla guarda un legado de ingenio, poder y belleza. Prepárense para descubrir cómo estas obras marcaron la identidad de la humanidad y dejaron huellas imborrables en nuestra memoria colectiva. Acompáñenme en este viaje fascinante por las maravillas que definieron la historia. Las 7 maravillas del mundo antiguo. La Gran Pirámide de Giza, Egipto. La Gran Pirámide de Giza, levantada hace más de 4.500 años, es mucho más que un monumento. Es un testimonio de la ambición y el ingenio de la civilización egipcia. Construida como tumba para el faraón Keops, se alza en la meseta de Giza con una precisión arquitectónica que aún desconcierta a ingenieros y arqueólogos. Sus bloques de piedra, algunos de varias toneladas, fueron colocados con tal exactitud que la pirámide se orienta casi perfectamente hacia los puntos cardinales, como si los constructores hubieran querido dialogar con el cosmos. Durante casi 4 milenios fue la estructura más alta del mundo, símbolo de poder y trascendencia. Más allá de su función funeraria, la pirámide refleja la capacidad de organización de un pueblo que movilizó miles de trabajadores y recursos en un proyecto monumental. Cada piedra, cada ángulo, cada pasaje interno habla de una sociedad que buscaba la eternidad en la tierra, convencida de que la vida después de la muerte merecía un escenario grandioso. Hoy, contemplarla es viajar al pasado y sentir la grandeza de un pueblo que convirtió la arena del desierto en legado universal. La Gran Pirámide no es solo un monumento, es un puente entre épocas, un recordatorio de que la historia se escribe también en obras que desafían el tiempo. Su silueta contra el cielo egipcio nos conecta con los sueños de inmortalidad de los antiguos faraones y con nuestra propia curiosidad moderna. La Gran Pirámide de Giza sigue siendo, en definitiva, una invitación a reflexionar sobre lo que somos capaces de construir cuando la voluntad humana se une al deseo de trascender. Los jardines colgantes de Babilonia, Irak. Los jardines colgantes de Babilonia habrían sido construidos en el siglo VI a.C. por orden del rey Nabucodonosor II, gobernante del imperio neobabilónico. Según la tradición, fueron creados para su esposa Amitis, originaria de Media, una región montañosa. Ella extrañaba el verdor de su tierra natal, y el rey decidió recrear ese paisaje en pleno corazón de Babilonia, a orillas del río Eufrates. Se cree que los jardines estaban compuestos por terrazas escalonadas sostenidas por columnas y bóvedas, sobre las cuales crecían palmeras, árboles frutales y flores exóticas. El sistema de riego era una maravilla en sí misma. El agua se elevaba desde el Eufrates mediante mecanismos hidráulicos como norias y poleas, alimentando cada nivel del jardín. La vegetación colgaba desde las terrazas, creando la ilusión de un jardín flotante o suspendido en el aire. Esta imagen, reforzada por relatos de viajeros griegos como Estrabón y Filón de Bizancio, contribuyó a su fama como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. A diferencia de otras maravillas, los jardines colgantes son los únicos cuya existencia física no ha sido confirmada por la arqueología moderna. Algunos historiadores creen que los jardines podrían haber estado en Nínive, capital del imperio asirio, y no en Babilonia. Otros sostienen que fueron reales pero destruidos por el tiempo y las guerras. Más allá de su ubicación exacta, los jardines colgantes representan el poder del arte y la ingeniería antigua para transformar el entorno y expresar emociones humanas. Son símbolo de amor, nostalgia y la capacidad de crear belleza en medio del desierto. La estatua de Zeus, Grecia. La estatua fue erigida en el templo de Zeus, en Olimpia, alrededor del año 435 a.C., durante el apogeo del arte clásico griego. Su autor, Fidias, ya era famoso por su trabajo en el Partenón de Atenas, y esta obra consolidó su reputación como uno de los más grandes escultores de la historia. Zeus aparecía sentado en un trono de madera de cedro, adornado con ébano, marfil, oro
y piedras preciosas. Su cuerpo estaba cubierto por placas de marfil que simulaban la piel, mientras que su vestimenta y accesorios eran de oro. En una mano, sostenía una figura de Nike, la diosa de la victoria, y en la otra un cetro rematado con un águila, símbolo de su poder. La estatua era criselefantina, una técnica que combinaba oro y marfil sobre una estructura de madera. Esta mezcla no solo mostraba riqueza, sino también una habilidad técnica impresionante. El rostro de Zeus transmitía serenidad y autoridad, y su tamaño colosal estaba pensado para inspirar reverencia entre los visitantes del templo, especialmente durante los Juegos Olímpicos. La estatua permaneció en Olimpia durante casi 1000 años, hasta que fue trasladada a Constantinopla en el siglo IV después de Cristo para protegerla. Sin embargo, se cree que fue destruida por un incendio poco tiempo después. No queda ningún fragmento original, pero su legado perdura en monedas, relieves y descripciones antiguas. La estatua de Zeus no solo fue una obra de arte, sino un símbolo de la devoción griega, del poder divino y de la capacidad humana para crear belleza monumental. Su recuerdo sigue vivo como una de las expresiones más altas del arte clásico. El templo de Artemisa, Turquía. Ubicado en la antigua ciudad de Éfeso, cerca de la actual localidad de Selkuk, Turquía, el templo de Artemisa fue construido alrededor del 550 a.C. por orden del rey Creso de Lidia. Dedicado a Artemisa, diosa de la caza, la naturaleza y la fertilidad, el templo se convirtió en un centro espiritual y cultural de gran prestigio en el mundo helénico. Su arquitectura era impresionante, más de 115 metros de largo y 55 de ancho, con 127 columnas jónicas de casi 18 metros de altura. Superaba incluso al Partenón en tamaño y riqueza. El templo estaba decorado con esculturas, relieves y ofrendas, y albergaba una estatua de Artemisa venerada por peregrinos de todo el Mediterráneo. En el año 356 a.C., el templo fue destruido por un incendio provocado por Heróstrato, quien buscaba fama eterna. La tragedia coincidió, según la leyenda, con el nacimiento de Alejandro Magno. El templo fue reconstruido con aún más esplendor, pero sufrió nuevas destrucciones. Primero por los godos en el siglo III después de Cristo, y finalmente por una turba cristiana en el año 401, que lo consideró símbolo pagano. Hoy, solo queda una columna solitaria en pie, rodeada de ruinas que evocan su grandeza perdida. Excavaciones han revelado fragmentos de esculturas, inscripciones y cimientos que permiten imaginar su esplendor original. El sitio es parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2015. El templo de Artemisa no solo fue una maravilla arquitectónica, sino también un símbolo de la devoción femenina, el poder espiritual y la capacidad humana para crear belleza monumental. Su historia es un testimonio de cómo el arte y la religión se entrelazaban en la antigüedad para dar forma a los espacios más sagrados del mundo antiguo. El mausoleo de Halicarnaso, Turquía. El mausoleo de Halicarnaso fue una de las construcciones más impresionantes del mundo antiguo. Ubicado en la ciudad de Halicarnaso, actual Bodrum, Turquía, este monumento funerario fue erigido en el siglo IV a.C. para honrar a Mausolo, sátrapa del Imperio Persa, y su esposa Artemisia. Su nombre dio origen al término mausoleo, usado hasta hoy para referirse a tumbas monumentales. La estructura combinaba elementos arquitectónicos griegos, egipcios y orientales. Medía aproximadamente 45 metros de altura y estaba dividido en 3 niveles. Una base escalonada decorada con relieves de batallas, una galería de columnas jónicas que sostenía el cuerpo principal, y un techo piramidal coronado por una cuadriga de bronce, un carro tirado por 4 caballos, que representaba a Mausolo y Artemisia ascendiendo hacia la eternidad. El mausoleo no solo era una tumba, sino una declaración de poder, arte y amor. Artemisia, tras la muerte de su esposo, supervisó personalmente su construcción, convirtiéndolo en un símbolo de devoción con esculturas creadas por los mejores artistas de la época, como Escopas, Leochares y Bryaxis. Aunque fue destruido por terremotos en la Edad Media, sus restos han sido excavados y estudiados,
revelando fragmentos de columnas, estatuas y relieves que permiten imaginar su esplendor original. Hoy, el legado del mausoleo de Halicarnaso vive en museos, textos históricos y en la memoria de la arquitectura monumental. El Coloso de Rodas, Grecia. En el año 304 a.C., la isla de Rodas, ubicada en el mar Egeo, logró repeler un asedio del rey Demetrio I de Macedonia. Para conmemorar esta victoria, los habitantes decidieron erigir una estatua colosal en honor a Helios, el dios griego del sol, protector de la isla. El proyecto fue encargado al escultor Quers de Lindos, discípulo de Lisipo, y se completó alrededor del 280 a.C. La estatua medía aproximadamente 32 metros de altura y pesaba unas 70 toneladas, lo que la convertía en una de las más grandes del mundo antiguo. Estaba hecha de bronce pulido, con una estructura interna de hierro y piedra, y se alzaba sobre una base de mármol blanco. Aunque no se conserva ninguna imagen original, se cree que el coloso representaba a Helios de pie, con una corona de rayos solares, mirando al horizonte. Algunos relatos antiguos sugerían que la estatua se alzaba sobre la entrada del puerto, con las piernas abiertas, pero los estudios modernos consideran más probable que estuviera en tierra firme, cerca del puerto, para evitar problemas estructurales. Su construcción duró 12 años, y fue considerada una hazaña de ingeniería. La estatua se convirtió en un símbolo de orgullo para los rodios y en una atracción para viajeros de todo el Mediterráneo. En el año 226 a.C., un fuerte terremoto sacudió Rodas y provocó el colapso del coloso. Aunque el oráculo de Delfos aconsejó no reconstruirlo, sus restos permanecieron en el lugar durante siglos, asombrando a quienes los visitaban. Finalmente, en el siglo VII, los restos fueron vendidos como chatarra por invasores árabes. A pesar de su corta existencia, el Coloso de Rodas dejó una huella imborrable en la historia del arte y la arquitectura, y su nombre sigue siendo sinónimo de grandeza. El Faro de Alejandría, Egipto. Ubicado en la isla de Faro, frente al puerto de Alejandría, Egipto, el Faro de Alejandría fue construido entre los años 280 y 247 a.C. durante el reinado de Ptolomeo II, uno de los sucesores de Alejandro Magno. Su diseño fue obra del arquitecto Sostrato de Cnido, quien logró una estructura monumental que combinaba funcionalidad, belleza y resistencia. Con una altura estimada de entre 103 y 118 metros, el faro estaba compuesto por 3 secciones: una base cuadrada, una torre octogonal intermedia y una sección cilíndrica superior, coronada por una estatua, probablemente de Zeus o Poseidón, que servía como punto de referencia. En su interior, espejos de bronce reflejaban la luz del fuego para proyectarla a kilómetros de distancia, guiando a los barcos que llegaban al puerto. El Faro de Alejandría no solo era una herramienta de navegación, sino también un símbolo del poder y la sofisticación de la dinastía ptolemaica. Su presencia reforzaba la importancia de Alejandría como centro cultural, comercial y científico del mundo antiguo, junto con su famosa biblioteca. Durante más de 1600 años, el faro resistió el paso del tiempo, pero fue finalmente destruido por una serie de terremotos entre los siglos XIV y XV. Sus restos permanecieron sumergidos hasta que fueron redescubiertos por arqueólogos submarinos en el siglo XX. El impacto del Faro de Alejandría fue tal que la palabra faro en muchos idiomas deriva de Paros, el nombre de la isla donde se erigió. Su diseño inspiró generaciones de arquitectos, y su memoria perdura como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El Faro de Alejandría no solo iluminó el mar, también iluminó la historia. Como él, cada una de las 7 maravillas del mundo antiguo nos recuerda lo que somos capaces de imaginar, construir y preservar en la memoria colectiva. Desde donde sea que nos estés viendo, ya sea en América, Europa, Asia o cualquier rincón del planeta, gracias por acompañarnos en este viaje por el legado de la humanidad. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas maravillas te inspira más? ¿Y cuál crees que debería ser reconstruida? No olvides darle like, compartir este vídeo con quien ama la historia y suscribirte al canal.
Eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido épico para ti. Hasta la próxima.